todos. Salmo 34. Vamos a dar la oportunidad que todos estén ahí, por favor, y nos ponemos de pie. Del 1 al 4, 34, del 1 al 4. Perdón, del 11 al 14. 34 de qué, perdón? 11 al 14. Nos ponemos de pie en cuanto haya encontrado su texto, por favor, hermanos. Juntos vamos a leer esta palabra. Amén. Dice así la palabra de Dios, todos juntos. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Amén. Amén. ¿Se da cuenta usted, hermano? Siéntese. La profecía habla y no nos ponemos de acuerdo con los hermanos, los que estoy en mi casa, y ellos están en la suya. Pero el Señor nos confirma, ¿verdad? Muchas veces la palabra. Dijeron, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Amén. Y así es, pues, hermanos, dice, venid, hijos, y oídme. En esta mañana, hermanos, el Señor está aquí y Él va a hablar a nuestro corazón. Él quiere enseñarnos qué es el temor a Jehová. Dice la palabra, si deseas ver muchos años de vida, dice, guarda tus labios y hablar engaño y lengua del mal. Guarda tu lengua del mal. Busca la paz y sigue. Aleluya. Quiero diferenciar, hermanos, porque hay a veces hermanos, personas que no alcanzan a entender cuando uno dice temor a Jehová. ¿Qué se refiere cuando uno dice temor a Jehová? El temor a Jehová, hermano, no es tener miedo a Dios. El Señor no nos castiga. El Señor es amor. ¿Sí? Y quiero diferenciar lo que es el temor en lo natural, ¿sí? Y lo que es temor a Jehová. El temor en lo natural o el temor del hombre significa terror, miedo, sentir el peligro de algo. Es como una fuerza, hermano, negativa, destructiva, que va hacia el hombre, ¿sí? Eso es el temor. Pero el temor a Jehová, hermano, es una reverencia total y reconocimiento a Dios, ¿sí? De su majestad y su santidad. Es un respeto profundo a Dios. Cuando hablamos de reverencia total, es decir, apartarnos del mal, ¿verdad? Porque estamos dándole una reverencia a Dios, ¿sí? Una majestuosidad cuando reconocemos delante de la presencia de quien estamos, ¿sí? Y eso nos ayuda, hermanos, a que nos debemos de apartar de todo aquello que no le agrada a Dios. Eso es temor a Jehová, ¿sí? No debemos de hacer nada que ofenda a Dios, porque estamos ante la presencia maravillosa del Señor. Dice la Escritura que hay dos tipos de influencia que Dios utiliza, ¿sí? Y la primera influencia, hermanos, es su amor. Vayamos a Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, versículo 5.
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Que a través de ese sacrificio, hermano, que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, Él nos atrae, ¿sí? Él nos toma de su mano, dice la palabra de Dios, cuando nos dice, venid hijos, dice el Señor, venid a mí, dice el Señor, y Él se extiende su mano y nos atrae a su presencia maravillosa. Es la primera influencia que Dios utiliza para que en nosotros exista ese temor a Dios. Y la segunda influencia, hermanos, es el temor. Veamos qué nos dice el Salmo 32:8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. ¿Se da cuenta usted, hermano? ¿Sí? Que el Señor fija sus ojos en cada uno de nosotros. Como decimos, cuando venimos, cuando alguien le da la palabra del Señor, cuando está en este lugar, no es el hombre, sino es Dios el que nos está atrayendo, ¿sí? Y dice que Él nos hará entender y nos enseñará el camino que debemos andar. Sobre nosotros Él fijará sus ojos. El temor de Jehová, hermano, nos empuja, ¿sí? Nos empuja para que nosotros andemos en sus caminos. Amén. Entonces podemos entender que el amor de Dios nos extiende su mano y nos jala hacia Él. Y el temor a Jehová nos empuja para que nosotros caminemos en los caminos del Señor. Amén. Debemos de entender que estas dos influencias, hermano, en nuestra vida son muy importantes, ¿sí? No podemos avanzar, no podemos caminar, no puede haber temor en nuestro corazón si no existen estas dos influencias, ¿sí? Porque puede haber amor de Dios, sentimos el amor de Dios, pero no caminamos en el camino del Señor, no tenemos el temor de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Como aquel que dice, yo amo a Dios, pero hago lo malo, ¿verdad? ¿Verdad que no hay conexión? El que ama a Dios debe de caminar en los caminos del Señor. Dice la palabra de Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. Entonces, la iglesia primitiva, hermanos, la primera iglesia que se formó después de que el Señor Jesucristo murió y resucitó, dice que se inició con el temor a Dios. Veamos qué nos dice Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Si alguien lo quiere leer fuerte, por favor. Hechos 5, del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió un denar. Y sustrajo del precio, saliendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeres el precio del denar? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, ni vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿me hiciste en tanto la verdad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor?
he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a su marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces, Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. amén. ¿Sí? Y podemos ver que en el principio la iglesia fue cimentada, hermanos, en el temor a Dios. ¿Sí? Para que se dieran cuenta que aunque ellos querían engañar al hombre, ¿verdad? A Dios no lo podían engañar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que también debe de haber en nuestros corazones. Ese temor a Dios para que no hagamos lo que a Dios no le agrada. Veamos qué nos dice también Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí. ¿Sí? Que dice que las iglesias tenían paz porque caminaban en el temor de Dios, ¿verdad? Caminaban en el temor de Dios y tenían paz, se crecían y se fortalecían, dice la palabra de nuestro Dios. Por eso es importante, pues, hermanos, que caminemos de la mano de Dios, con el temor de Dios, con un deseo y un anhelo ferviente para hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué beneficios recibimos nosotros, hermanos, a través del temor de Jehová? Primeramente, hermanos, el primer beneficio que recibimos es la sabiduría. ¿Sí? Veamos qué nos dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios, Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. amén. Su loor Hasta ahí. permanece para siempre. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Amén. Entonces, si nosotros, hermanos, queremos tener sabiduría, necesitamos tener temor de Dios. ¿Sí? Vamos a obtener sabiduría y la sabiduría es vital. La sabiduría, hermano, nos va a llevar a una vida exitosa en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en lo natural como en lo espiritual. Amén. La sabiduría, no la sabiduría terrenal, no la sabiduría humana, sino la sabiduría de los cielos, la que desciende del Padre celestial. Porque la misma palabra de Dios dice que hay sabiduría terrenal y sabiduría espiritual. La sabiduría terrenal es una sabiduría diabólica, ¿verdad? En donde hay pensamientos malos y hay pensamientos buenos. Pero la sabiduría que viene de lo alto es la sabiduría que desciende de nuestro Dios. Amén. Y por tal, hermano, ella nos va a ayudar a llevar una vida exitosa. Veamos qué nos dice sabiduría, hermano, antes de pasar al otro texto. Quiere decir en griego chokma, que significa actuar. Eso es sabiduría. Actuar o comportarse sabiamente y prudentemente. Amén. Veamos qué nos dice Proverbios capítulo 4, versículo de 5 a 7. Del 5 al 7, amén. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala
se conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Amén, amén. Entonces, vemos pues, hermano, que la sabiduría para que podamos caminar es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Yo los invito, hermanos, a que lean los proverbios. El libro de Proverbios es un libro lleno de sabiduría para nuestra vida. Voy a darle unos textos, no los vamos a leer porque son muchos y se nos va a alargar mucho el tiempo, pero solo anótelos, el que lo quiera anotar, y en su casa por favor los lee. Anoté solamente unos cuantos. Proverbios capítulo 7, versículo 4, 5. Proverbios 14, 1. Proverbios 31, 10 al 31. Proverbios 3, capítulo 3, 7, 8. Y Proverbios 3, 13. Solamente estos les saqué, pero hay muchos, hermanos, de verdad. Créame que lea el libro de Proverbios y va a encontrar mucha sabiduría para que usted pueda caminar en el temor a Jehová. También recibimos el beneficio, hermano. El temor a Jehová nos ayuda a aborrecer el mal. Veamos qué nos dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios 8, 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrece el amor. Amén. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y por el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Jesús, hermano, aborrecía el mal. Él amaba la justicia, pero aborrecía el mal. No es suficiente solamente amar la justicia, sino que debemos de aborrecer el mal, ¿sí? Hacer lo justo delante de Dios, pero tenemos que aborrecer todo lo malo, todo lo que no le agrada a nuestro Dios. Amén. Proverbios 16, 6. Gracias. Vamos a la otra cita. Hechos capítulo 10, 34 y 35. Vamos a darle oportunidad a los demás hermanos para que den el texto, hermanos. Solamente nuestro hermano Pepe. ¿Eso qué? 34, Hechos 10, 34, 35. Busca su cita y léala, jóvenes, por favor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Sí? Entonces, es importante, hermanos, que temamos a Dios, aborrezcamos el mal y hagamos justicia. ¿Sí? Es algo que también está unido. No podemos hacer justicia y hacer el pecado, como decíamos antes. Tiene que estar unido, hacer la justicia y aborrecer el mal. Uno de los hombres de la Escritura, por mencionar algunos, Sansón, hermano, amaba a Dios. Sansón era un hombre que defendía al pueblo de Israel, pero no aborrecía el mal, no aborreció el pecado, amaba a las mujeres filisteas, amaba el vino, cayó en el pecado, hermano, sí, pero él amaba a Dios. ¿Y qué consecuencias tuvo Sansón a eso? ¿Sí? La pérdida de su vida. Aunque él ciertamente se arrepintió, pero murió.
¿sí? Porque Sansón quiso llevar una vida de mezcla, ¿sí? Quiso mezclar el bien y el mal, y no podemos vivir de esa manera, ¿sí? Recuerde lo que dice la palabra, que poca levadura leuda toda la masa, ¿sí? La masa somos nosotros, nuestro cuerpo, ¿sí? y la levadura es el pecado, y un poco de pecado contamina todo nuestro ser. Amén. Entonces debemos de aprender a cuidarnos, a guardarnos. Ciertamente sabemos que lo vamos a lograr a través de la ayuda del Espíritu Santo, porque humanamente nosotros no podemos, hermanos, ¿sí? Porque la condición del hombre, la condición carnal, siempre tiende al mal que al bien. Dese cuenta, qué fácil es ir y correr a hacer lo malo, pero qué difícil es hacer lo bueno. Amén. Entonces tenemos, hermanos, que tomar en cuenta eso, y no lo olvidemos, pues, que tenemos que hacer la justicia y aborrecer el mal, aborrecer el pecado que hay en cada uno de nosotros. Y el siguiente beneficio que nosotros adquirimos a través de aborrecer el mal y hacer la justicia de Dios, nos lleva a la santidad. Amén. La santidad, hermano, nos va a llevar a vivir una vida agradable delante de los ojos de nuestro Dios. Veamos qué nos dice Proverbios. Si no hay temor a Dios, no hay santidad. Proverbios capítulo 16:6. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Entonces, vemos que necesitamos apartarnos del mal. Veamos qué nos dice 2 de Timoteo, capítulo 7, versículo 1. Pero no es primera. Tengo 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 7:1. No nos viene, no. A ver, primera. Ni primera. Bueno, ahorita lo buscamos. A lo mejor es primera. A ver, 2 de Corintios. ¿Vale? 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Era 2 de Corintios 7:1, hermano. ¿Sí? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces, la santidad se perfecciona a través del temor a Dios, ¿sí? Apartándonos y limpiándonos de toda contaminación de carne, dice la palabra de nuestro Dios. Todos nuestros deseos, todo aquello que es de la carne, que sabemos que no agrada a Dios, hermanos, tenemos que apartarnos de ello para que nosotros podamos alcanzar la santidad en la presencia de nuestro Dios y podamos ver, dice la palabra, al Señor cara a cara, porque dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. Amén. También, hermanos, adquirimos la sanidad física. Veamos qué nos dice Proverbios capítulo 3, versículos 7, 8. No seas sabio en tu propia opinión,
teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu cuerpo. Amén. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Sí? Entonces también el Señor trae frescura en nuestro cuerpo, tanto interior como exterior. ¿Sí? Si nosotros tememos y nos apartamos del mal. También dice que recibiremos largura de días. Veamos qué nos dice Proverbios capítulo 10, versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Dios nos da más años de vida, nos alarga los días de vida, ¿sí? A través del temor a nuestro Dios. También a través del temor a Jehová recibimos la confianza total de nuestra vida. Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán los hijos. Amén. ¿Sí? Dios nos da la confianza y la certeza. La confianza total de que Él, hermano, no nos deja, no nos desampara. Y en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, en medio de los dolores, en medio de los problemas, hermano, el Señor está con nosotros. Amén. Entonces el Señor nos hace confiar plenamente en Él cuando está ese temor de Dios en nuestros corazones. Dice el Señor que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Porque es necesario temer a Dios. Porque es necesario que temamos a Dios, hermanos. Dice la Escritura que Él nos recompensará, ¿sí?, en el día venidero. Él nos va a pagar de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a nuestros hechos. No solamente vamos a tener una vida exitosa aquí en la tierra, sino también allá en el cielo. El Señor nos va a retribuir, nos va a pagar lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra. Veamos qué nos dice 1 Corintios, capítulo 3, del 10 al 15. 3, del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sí? Dice que seremos probados, ¿sí? Nuestras obras serán probadas. De principio dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sí? Nuestra cimentación es Cristo. El que nos enseña nos habla de Cristo. ¿Sí? Y dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo estamos sobreedificando? ¿Sí?
estamos edificando, ¿sí? Dice, edificaremos oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, que la obra de cada uno de nosotros dice que será probada con fuego, ¿sí? Y la que permanezca, dice que el oro, dice, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y manifiestas, porque el día la declarará, pues por el fuego se revelará, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si nuestras obras son como el oro, dice la Escritura que el oro representa la naturaleza divina, ¿sí? Está probada por fuego y no le pasa nada. Si nuestras obras son como la plata, será pasada por fuego y no le pasa nada. Es la redención que hemos recibido del Señor, ¿sí? Las obras que a través de haber sido redimidos actuamos y obramos con el Señor. Y las piedras preciosas dice que son las virtudes piadosas que nosotros hacemos, y serán pasadas por el fuego y no se quemarán. Pero si nuestras obras son hechas de madera, con el fuego se quemarán. Si son hechas de heno, con el fuego se destruirán. Y si nuestras obras son hechas con hojarasca, también se deshacerán, ¿sí? Y esas representan las obras de la carne, los deseos, las actitudes, ¿sí? Todo, hermano, todo lo que hagamos dice que serán pasadas por fuego delante de nuestro Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Temer a Dios y apartarnos, para que nuestras obras no hayan sido creadas solamente como madero, heno u hojarasca, ¿sí? Sino que sean esas piedras preciosas, sino que nuestras obras sean como las del oro, divinos, ¿sí? Que sean como la plata, de redención y de misericordia. Así es como Dios quiere. Entonces, tengamos cuidado, porque no solamente es decir, yo creo en el Señor, conozco la palabra, pero no estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice. Amén. Entonces, podemos pues comparar también, y nos lo muestra, puse el ejemplo de Abraham y Lot. Abraham y Lot, hermano, también ellos temían a Dios, conocían a Dios, pero Abraham, hermano, trajo obras de oro, plata y piedras preciosas, y podemos ver las bendiciones que él recibió de parte de Dios, ¿sí? Que dijo que por todas las generaciones, que sus generaciones serían ¿cómo diré? Incontables, serían incontables las generaciones de Abraham. Mas sin embargo las generaciones de Lot fueron destruidas. ¿Por qué? Porque Lot amaba a Dios, pero no tenía temor en su corazón, ¿sí? Él decidió ir a un lugar lleno de deseos de la carne, y ahí estuvo, y Lot no salió. Y Lot salió por la misericordia que Dios hizo con él, a través del clamor que hizo Abraham su tío, ¿sí? Entonces podemos ver ahí la comparación, en que los dos estaban en el camino, pero uno se apartó buscando sus deseos, y el otro temió y caminó en los caminos de nuestro Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermano, con todas las cosas que hacemos, con todas las cosas de cómo actuamos, que hay en nuestro corazón. Y el único que puede conocer todas las cosas que tenemos es nuestro Dios. Pedirle a Dios que nos revele, pedirle a Dios que nos ayude a sacar todo aquello que hay dentro de cada uno de nosotros. Porque las obras, hermanos, que nosotros hagamos aquí en la tierra, si para nosotros son grandes, para Dios son pequeñas.
Y las obras que nosotros pensamos que son pequeñas y no les damos el valor, para Dios son grandes. ¿Sí? Porque nosotros no miramos con los mismos ojos de Dios. No entendemos las cosas como Dios las entiende. Entonces, actuemos siempre, hermanos, en el temor de Dios, con misericordia de nuestro Dios. También dice la Escritura, que también no quieras hacer las cosas, dice, públicamente, para que los hombres la vean. Dice, que no sepa tu mano derecha lo que no sepa tu mano izquierda, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. ¿Sí? No debemos de dar voz de trompeta para que los demás se enteren, porque el que ha visto todas las cosas es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Veamos qué nos dice Romanos capítulo 2, versículo del 5 al 9. Porque ciertamente, hermanos, sabemos que toda obra, buena o mala, tendrá su recompensa. Romanos capítulo 2. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Amén. ¿Sí? Dice que por la dureza de nuestro corazón no arrepentido, atesoraremos para el día de la ira y del juicio de Dios, y Él nos va a pagar conforme a nuestras obras. El Señor habló en la palabra y la profecía, el hermano dijo esta cita. Entonces, hermano, temamos a Dios, ¿sí? Porque dice que Él va a pagarnos conforme a nuestras obras. Ciertamente la fe es la que nos salva, pero la fe sin obras es muerta, ¿sí? Y estas obras deben estar hechas y dirigidas bajo el Espíritu de Dios y con la obra de nuestro Dios. Vida eterna para los que perseveran haciendo el bien, dice la palabra, y buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amén. Temamos pues delante de Dios, hermano, y sembremos frutos de bien y no de mal. Veamos Gálatas capítulo 6 del 6 al 8. Gálatas 6 del 6 al 8. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Toda obra, hermano, será probada. Toda siembra, toda cosecha, se recogerá lo que se ha sembrado. ¿Sí? Bien, la palabra del Señor manifestó que lo que se sembrare, eso recogeremos. Entonces, debemos, hermanos, y recuerde siempre que siempre la cosecha es más grande que lo que se siembra, ¿sí? Entonces, Jacob en la Escritura dice que sembró engaño en la vida de su padre y en la vida de su hermano,
¿sí? Engañó a su padre usurpando el lugar de su hermano, y a su hermano le robó su primogenitura, ¿sí? Por tanto, él también fue engañado 10 veces más de lo que él engañó, ¿sí? Pero el mismo pecado que hubo en él, hermano, lo redarguyó y lo hizo temer a Dios y aborrecer el mal, y pudo alcanzar la misericordia de nuestro Dios. Jesús, hermano, nos enseña también en la Escritura a que no juzguemos, dice, no juzguen para que no sean juzgados, ¿sí? Porque es Dios el que conoce el corazón del hombre, y debemos de actuar sin juicio alguno en nadie. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que con la vara que medimos, os seremos medidos, ¿sí? Entonces tengamos cuidado, hermano, a no hablar, a no murmurar, a no decir nada en contra. Al contrario, si usted ve que hay una acción de un hermano, una hermana, aún de un siervo, ore por esa persona. Pídale al Señor, que el Señor toque su corazón, que el Señor cambie su actitud y su manera de ser, porque debemos de tener cuidado, hermano. No debemos de hablar a la ligera, menos con los hombres que han sido puestos por Dios. La Biblia dice, no toquéis a mis ungidos, ¿sí? Y no sea que por murmurar o por hablar de los siervos del Señor vengan consecuencias graves a nuestra vida. Amén. Mejor oremos por ellos, hermanos, para que el Señor cambie sus corazones, los transforme, y también de esta misma manera a nosotros mismos. Aleluya. ¿Sí? Recuérdense que dice el Señor que a veces queremos sacar la paga de nuestro hermano cuando la viga es más grande en nuestros ojos. Amén. David también, hermano, David sembró, dice la Escritura, que David sembró semilla de lealtad. Él fue fiel a Saúl, fue leal a Saúl, a pesar de que Saúl quería destruirlo, ¿sí? Pero él nunca en su corazón. ¿Por qué? Porque David temía a Dios, ¿sí? Y él fue un hombre leal a Saúl hasta que él murió. Pero cuando el rey David, hermano, fue rey, estuvo rodeado de hombres que le fueron fieles, que fueron leales a él. ¿Por qué? Porque él se ganó esa lealtad. Así de la misma manera, hermanos, también nosotros, si aprendemos a ser leales, vamos a tener gente que sea leal a nosotros también, ¿sí? Si somos misericordiosos, el Señor va a poner gente misericordiosa también, ¿verdad?, alrededor de nosotros. Dice la Escritura que también David fue un hombre muy misericordioso, ¿sí? Y por causa de esa misericordia que él derramó hacia los que lo rodeaban, dice que el Señor tuvo misericordia de él y le perdonó su pecado y alcanzó misericordia. Amén. Amén. Entonces, hermano, es importante que aprendamos a sembrar lo bueno, aprendamos a sembrar el bien para bendición de nuestra propia vida. La bondad, hermano, en nuestras vidas nutre nuestra alma. Busquemos mejor hacer lo bueno, ser bondadosos, ser misericordiosos, ser compasivos, ser fieles, ayudar al necesitado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si está la posibilidad en nuestras manos de ayudar a un semejante, hágalo, hermano. Recuerde lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Fui forastero, dice, tuve frío, ¿sí?, y me cubriste, tuve sed y me diste de beber agua. Entonces, no sabemos, hermanos, si en realidad Dios ponga a un ángel en nuestro camino y le neguemos la ayuda, cuando en realidad nosotros podemos hacerlo. Amén. Entonces, vamos a leer el el proverbio número 16:7, para que en nuestra propia vida, hermano, tengamos vidas de bendiciones, tanto en lo natural como en lo espiritual. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hacen estar en paz con él. Amén. ¿Vio?
Qué hermoso, ¿verdad? Porque es de que cuando los caminos del Señor, cuando los caminos de los hombres son agradables a Dios, dice que aún a tus enemigos hace estar en paz. ¿Sí? Gracias a Dios. Entonces, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Busquemos hacer el bien, porque sembraremos bendiciones para nuestra propia vida. Sembremos, hermanos, como les decía, tanto en lo natural como lo espiritual. Veamos qué nos dice Malaquías 3, 9 al 12. Dios quiere llenarnos de bendiciones. Malaquías 3, 9 al 12. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Sí? ¿Qué queremos traer a nuestra vida? ¿Maldición o bendición? Bendiciones, ¿verdad? Entonces dice aquí, trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. ¿Sí? El diezmo, hermano, es el 10% de lo que nosotros ganamos. El diezmo es para el Señor. El diezmo es no porque el Señor realmente lo necesite, sino el Señor lo hace con la finalidad de probar nuestro corazón, de probar nuestra obediencia. Y el resultado de todo ello, hermano, dice que Él abrirá la ventana de los cielos y derramará sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Qué quiere decir sobreabundar? Que se está derramando, hermano. Muchas veces, hermano, nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos, y todavía no llega la otra quincena y ya no tenemos dinero. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a Dios, porque no estamos dándole a Dios lo que es de Él. ¿Sí? Y dice el Señor, pruébame, dice el Señor, pruébame, hazlo y lo verás, porque el Señor quiere llenarnos de bendiciones. El Señor quiere derramar en nuestra vida. Él quiere proveer en nuestra casa, Él quiere proveer en nuestro trabajo, Él quiere proveer en nuestra iglesia. Todo lo que esté alrededor de nosotros, el Señor lo quiere bendecir. Amén. Dice, y que Él reprenderá al devorador. ¿Sí? Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y aquellos pueden verlo, porque pueden decir, mira, en lo que trabaja, mira, gana poquito, y mira cómo están. Siempre está, yo los veo que siempre están llenos de bendiciones. No falta el alimento en su casa, en su vestir. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Pero estamos siendo, ¿qué, hermano? Obedientes a la palabra del Señor. ¿Sí? Estamos siendo fieles a la palabra de nuestro Dios. El Señor no se queda con nada. Todo lo que hacemos, el Señor nos multiplica, nos bendice en gran manera. Si usted gana 100 pesos, 1 peso es para el Señor, 10 pesos, perdón, es para el Señor. Y nosotros, ¿con cuánto nos quedamos? Con 90 pesos. Nos quedamos con la mayor parte de nuestro salario, de nuestra ganancia. ¿Usted cree que le va a afectar? ¿No? Pruebe, hermano, pruebe y verá las bendiciones que el Señor va a derramar sobre su vida.
¿Por qué? Porque usted está aprendiendo a ser obediente a la palabra del Señor. Amén. Amén. Veamos qué nos dice también Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Salmo. Sí. Aquí está decir que tenemos que ayudar al necesitado, lo que yo decía hace rato. ¿Sí? Y vamos a ver acá. Entonces, vamos a recibir bendiciones de parte de Dios, hermanos. Actuemos con el corazón a Dios. Si realmente creemos que esto es palabra de Dios, actuemos. Recuerden que la profecía dijo también, el Señor viene. Los tiempos son malos y el Señor viene. No sabemos cuánto tiempo nos resta, pero lo importante es que empecemos a actuar. Empecemos a caminar rectamente delante de Dios, sin temor alguno. ¿Sí? Si al contrario, sino esperando recibir las bendiciones de nuestro Dios a través del temor a Jehová. Recibiremos, hermanos, grandes galardones. Aquí en el cielo dice que si caminamos en el temor de nuestro Dios. Veamos qué nos dice Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. Y Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. ¿Sí? Nos ponemos de pie, hermanos. Entonces, recuerde que el Señor ha preparado un reino inconmovible, un reino incorruptible, que nos está esperando, hermanos, que tenemos gratuitamente a través de que temamos y sirvamos a nuestro Dios. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a leer por último esta cita todos juntos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, 13 al 25. Ya estamos todos ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, 13 al 25. Primera de Pedro, versículo 13 al 25. Vamos a dar oportunidad. Amén. Sí. Amén. Está 13 al 25, primera de Pedro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas busca según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén.